Desde su lanzamiento, el ICO que prometía rentas vitalicias capturó la atención de miles de inversores en todo el mundo. Se presentaba como una oportunidad única para generar ingresos constantes con mínima inversión. Algo que en apariencia combinaba la innovación tecnológica con la seguridad financiera. La promesa era clara: invertir en este proyecto equivalía a asegurar un flujo de dinero perpetuo, una especie de renta que no dependía de los vaivenes del mercado ni de la economía global. La narrativa de marketing estaba cuidadosamente diseñada para explotar el miedo a quedarse fuera, el famoso FOMO, y la ilusión de que quienes llegaran primero obtendrían ganancias extraordinarias. Si te interesa descubrir cómo miles de personas fueron engañadas por promesas imposibles de riqueza y cómo la tecnología se usó para ocultarlo todo, suscríbete y activa la campana para no perderte este análisis detallado. Los documentos de presentación mostraban cifras impresionantes, gráficas ascendentes y proyecciones que, para los no expertos, parecían imposibles de refutar. Se hablaba de retornos semanales de 2, 3 e incluso 5%, pagos automáticos que caían directamente en billeteras digitales y un sistema respaldado por tecnología blockchain. Nadie parecía cuestionar la viabilidad de estas cifras. Al contrario, la sensación de urgencia y exclusividad empujaba a los inversores a actuar rápido, a comprar tokens sin detenerse a analizar los riesgos reales. Entre los promotores del esquema se destacaban figuras carismáticas que hablaban en conferencias, entrevistas y canales de redes sociales, mostrando un estilo de vida lujoso como prueba de la rentabilidad del ICO. Mansiones, autos de lujo, viajes privados, todo servía como demostración de que la inversión funcionaba y que aquellos que dudaran estaban perdiendo la oportunidad de su vida. Esta teatralidad no era gratuita. Estaba estratégicamente calculada para reforzar la confianza y crear un efecto multiplicador en la comunidad inversora. Los mecanismos internos del ICO incluían complejas rutas de transacciones y la utilización de exchanges poco regulados, lo que dificultaba a los investigadores y auditores rastrear los fondos de manera efectiva. Se mezclaban depósitos directos en criptomonedas con transferencias hacia carteras digitales controladas por intermediarios supuestamente neutrales. Cada movimiento estaba pensado para generar la apariencia de actividad legítima, mientras que en realidad los fondos se desviaban hacia cuentas personales y estructuras offshore que escapaban del escrutinio de los reguladores. A medida que el ICO ganaba notoriedad, la base de inversores crecía de forma exponencial. Familias, pequeños empresarios, entusiastas de la tecnología y hasta profesionales con experiencia en finanzas confiaban sus ahorros a un sistema que operaba bajo la promesa de la transparencia y la innovación. Sin embargo, debajo de esta apariencia de legitimidad, la realidad era otra. La infraestructura financiera del proyecto no estaba diseñada para generar los retornos prometidos, sino para sostener la ilusión mientras se acumulaban los fondos de los nuevos inversores. Los primeros pagos a inversores tempranos se realizaron tal como se había prometido, lo que reforzó la confianza y atrajo a más personas. Esta etapa era crucial. Quienes recibían pagos iniciales actuaban como embajadores no oficiales, mostrando su éxito en redes sociales y convenciendo a otros de que el proyecto era legítimo. Era un efecto dominó que alimentaba el FOMO, generando un ciclo de crecimiento constante en la captación de fondos. Cada nuevo participante que ingresaba contribuía a los pagos de los anteriores, un mecanismo clásico de los esquemas Ponzi, pero envuelto en un aura de innovación tecnológica y legitimidad financiera que hacía que pocos dudaran. La promoción del ICO se apoyaba en un ecosistema digital cuidadosamente controlado. Canales de Telegram, Discord y grupos de Facebook se llenaban de testimonios de inversores satisfechos y anuncios de nuevas funcionalidades de la plataforma. Cada noticia positiva era amplificada, mientras que cualquier señal de alerta o crítica era rápidamente silenciada o desacreditada. La estrategia de comunicación estaba diseñada para mantener la narrativa positiva y neutralizar cualquier intento de análisis crítico que pudiera desalentar la participación. Los auditores externos, en caso de ser contratados, encontraban documentos aparentemente sólidos, contratos digitales y reportes financieros que daban la impresión de transparencia. Sin embargo, detrás de estos informes se ocultaban manipulaciones contables y sobreestimaciones de ingresos. Se falsificaban transacciones, se inflaban balances y se creaban registros ficticios para justificar los retornos pagados a los primeros inversores. Esta ingeniería financiera hacía que los números cuadraran, aunque la realidad del flujo de efectivo no tuviera ninguna correspondencia con las promesas realizadas. En paralelo, los desarrolladores tecnológicos trabajaban en actualizaciones de la plataforma que parecían reforzar la seguridad y escalabilidad del sistema. Nuevas funcionalidades, interfaces más amigables y supuestas auditorías de código abierto eran presentadas como pruebas de la evolución del proyecto. Cada avance técnico era utilizado para justificar la continuidad de la inversión, manteniendo el entusiasmo de los usuarios y prolongando la vida del esquema.
El impacto social y económico empezó a sentirse cuando los inversores medianos y pequeños comenzaron a comprometer cantidades significativas de sus ahorros. La presión social de participar y no perder la oportunidad llevó a que incluso aquellos más cautelosos se vieran arrastrados por la marea. Los testimonios de éxito iniciales y la aparente legitimidad tecnológica ocultaban la fragilidad del sistema, creando una burbuja que se inflaba a diario. Mientras tanto, los operadores detrás del ICO consolidaban estructuras financieras que les permitían disponer de los fondos recaudados sin levantar sospechas inmediatas. Se establecían cuentas en jurisdicciones con regulaciones laxas, se realizaban transferencias cruzadas y se invertía en activos líquidos que podían ser convertidos rápidamente en efectivo. Todo estaba pensado para que la desaparición eventual de los fondos pareciera natural o atribuible a fallas técnicas, no a fraude deliberado. Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que estos esquemas podrían repetirse en el futuro con nuevas criptomonedas? Deja tu comentario y comparte tus ideas con la comunidad. La narrativa del proyecto permanecía intacta hasta que la burbuja alcanzó un punto insostenible. Los pagos comenzaron a retrasarse, las nuevas inversiones disminuyeron y la confianza se erosionó. Para ese momento, los operadores ya habían movido gran parte del capital a cuentas offshore y la plataforma dejó de funcionar abruptamente. Miles de inversores se encontraron con que sus activos eran virtualmente inexistentes y que la promesa de rentas vitalicias había desaparecido sin dejar rastro. A medida que el ICO comenzó a mostrar los primeros signos de debilidad, la tensión entre los inversores creció de manera exponencial. Retrasos en los pagos inicialmente aislados se convirtieron en un patrón que alarmó a la comunidad, generando discusiones acaloradas en foros digitales y redes sociales. Las explicaciones ofrecidas por los administradores eran vagas: fallas técnicas, mantenimiento de servidores o ajustes en la blockchain. Sin embargo, detrás de estas declaraciones se escondía la realidad de que los fondos ya habían sido desviados a estructuras offshore y carteras controladas directamente por los operadores del esquema. Los nombres asociados al proyecto, en su mayoría figuras de bajo perfil pero con conexiones en el ecosistema financiero cripto, empezaron a ser investigados por autoridades internacionales. Se descubrió que muchos habían creado empresas fantasma y cuentas bancarias en paraísos fiscales, facilitando transferencias discretas de grandes cantidades de dinero. Los rastros de estas operaciones estaban cuidadosamente diseñados para ser difíciles de seguir. Transacciones divididas, conversión entre múltiples criptomonedas y el uso de intermediarios que actuaban como escudos legales y financieros. Las fiestas y eventos de lujo que anteriormente servían como pruebas de legitimidad pasaron a ser evidencia de la malversación de fondos. Jets privados, yates, residencias en zonas exclusivas y celebraciones con artistas contratados con los mismos fondos de los inversores comenzaron a ser documentadas y expuestas públicamente. La opulencia mostrada durante años se convirtió en un símbolo del fraude y del desvío sistemático del dinero, generando indignación y una sensación de traición masiva. La mayoría de los afectados eran personas comunes que habían confiado sus ahorros y pensiones en un proyecto que parecía invencible gracias al respaldo de la tecnología blockchain y la narrativa de innovación. Mientras tanto, los reguladores financieros de distintos países iniciaron investigaciones, pero se enfrentaron a un desafío considerable: la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, combinada con la dispersión geográfica de los operadores y los inversores, hacía extremadamente difícil rastrear los flujos de capital. Cada jurisdicción presentaba limitaciones legales distintas y muchos movimientos financieros habían sido realizados en países con regulaciones mínimas, permitiendo que la mayoría de las transacciones escapara al control de las autoridades. La caída del ICO fue rápida una vez que la confianza se quebró. Los inversores comenzaron a intentar retirar sus fondos masivamente, saturando la plataforma y exponiendo la falta de liquidez real. En cuestión de días, la desaparición del dinero se convirtió en un hecho innegable. La plataforma dejó de responder, los canales de comunicación se cerraron y los administradores desaparecieron de la vista pública, dejando un vacío que las investigaciones tardarían meses en llenar. Los informes forenses digitales posteriores demostraron que una parte significativa del capital se había convertido en efectivo y activos tangibles, dispersos en cuentas y propiedades que los operadores controlaban discretamente. La magnitud del impacto fue enorme. Miles de personas perdieron sus ahorros y la confianza en proyectos similares se vio profundamente afectada. Familias enteras, profesionales independientes y pequeños inversores experimentaron pérdidas financieras devastadoras, algunas irreversibles. Este colapso evidenció la vulnerabilidad de quienes, seducidos por promesas de riqueza rápida, confiaban en narrativas de innovación tecnológica, sin contar con auditorías independientes ni mecanismos de supervisión robustos. Los responsables detrás del ICO, a pesar de su desaparición física, fueron identificados en su mayoría mediante investigaciones internacionales,
colaboración entre autoridades financieras y análisis forense de blockchain. Se descubrió que habían desarrollado un esquema sofisticado que combinaba marketing agresivo, manipulación de psicología colectiva y complejas estructuras financieras para proteger su identidad y trasladar fondos sin levantar sospechas inmediatas. La operación no solo era una estafa económica, sino también un ejercicio de ingeniería social aplicado al mundo financiero digital. El análisis de este caso permitió comprender mejor cómo se combinan los elementos tecnológicos y psicológicos para perpetrar fraudes a gran escala en el ecosistema cripto. La promesa de rendimientos perpetuos, la exhibición de riqueza y la narrativa de innovación crearon un efecto dominó que nubló el juicio de muchos inversores, quienes confiaron en la apariencia de legitimidad y en la presión social del FOMO. Este fenómeno demostró que, incluso en entornos avanzados tecnológicamente, la vulnerabilidad humana sigue siendo un factor determinante. En paralelo, los bancos y exchanges involucrados indirectamente en las transacciones comenzaron a implementar cambios significativos en sus sistemas de monitoreo y control. Las autoridades exigieron mayor transparencia en la identificación de usuarios, seguimiento de transferencias y comunicación de operaciones sospechosas. La caída del ICO no solo afectó a los inversores, sino que también generó un efecto en cadena en la regulación de la industria cripto, acelerando la adopción de medidas preventivas y protocolos de seguridad más estrictos. La cobertura mediática del caso también desempeñó un papel importante. Artículos, reportajes y documentales expusieron la magnitud del fraude y los mecanismos empleados, convirtiendo el caso en un ejemplo emblemático de cómo los esquemas Ponzi pueden adaptarse a nuevas tecnologías. Las historias personales de los afectados humanizaron el impacto económico, mostrando la pérdida de ahorros, proyectos personales truncados y la sensación de traición por confiar en un sistema que parecía invulnerable. Además, este colapso tuvo un efecto en la percepción general de la inversión en criptomonedas. Muchos inversores potenciales se mostraron más cautelosos, buscando auditorías, regulaciones claras y transparencia en los proyectos antes de comprometer capital. La educación financiera y la comprensión del riesgo comenzaron a ser temas centrales en foros y conferencias del sector, reforzando la necesidad de supervisión y conocimiento previo a la inversión. En última instancia, la caída del ICO que prometía rentas vitalicias se consolidó como un caso de estudio sobre cómo la combinación de tecnología emergente, promesas exageradas y manipulación psicológica puede resultar en un fraude de magnitud global. La historia sirve como advertencia sobre los riesgos inherentes a los mercados cripto y la importancia de verificar, auditar y cuestionar cualquier oportunidad que prometa ganancias imposibles sin evidencia sólida. Comparte este video para que más personas conozcan los riesgos detrás de inversiones aparentemente seguras y suscríbete para seguir viendo casos reales que nadie quiere contar.